Moltes gràcies, secretari general. Ara té la paraula el doctor Martínez Chavarría, catedràtic de Psicologia General de la Universitat Abat Oliba CEU, que dictarà la lliçó magistral titulada Salut, normalitat i maduresa des d'una perspectiva antropològica. Rector magnífico, señora secretaria del Consejo Interuniversitario de Cataluña, señora secretaria general y decana de la Facultad de Derecho y Empresa, vicepresidente de la Asociación Católica de Propagandistas, rectora de la Universidad CEU San Pablo, rectores honorarios, demás autoridades civiles y militares, colegas, alumnos y demás miembros de la comunidad académica. Es un honor para mí que se me haya pedido dictar hoy esta lección inaugural, por lo que agradezco especialmente al señor rector. El corazón de cada persona es un misterio que hunde sus raíces en su espiritualidad y su destinación trascendente. Santo Tomás decía que la persona es lo más perfecto y digno que hay en la naturaleza. Ninguna ciencia puede agotar con su metodología el conocimiento de la persona. Es necesario por ello acercarse a su estudio con humildad y respeto. Es necesaria también una concepción profunda e integral de la persona humana, y esto es especialmente importante para quienes nos dedicamos al estudio y la práctica de la psicología. El célebre psicoterapeuta Viktor Frankl decía con razón que detrás de cada psicoterapia hay una antropología. Lo que dice Frankl, especialmente aplicado a la psicoterapia, vale también para la psicología en general. Pero sucede con frecuencia que la antropología en la que se basan determinadas psicologías y psicoterapias es reduccionista y, por lo tanto, no hace justicia a la profundidad de la persona. San Juan Pablo II, de quien hoy celebramos la fiesta, lo señalaba en una alocución a los miembros de la Rota Romana, advirtiendo a los jueces que no deben dejarse sugestionar por psicologías basadas en insuficientes presupuestos antropológicos. Cito: ese peligro no es solamente hipotético si consideramos que la visión antropológica a partir de la cual se mueven muchas corrientes en el campo de la ciencia psicológica en el mundo moderno es decididamente en su conjunto irreconciliable con los elementos esenciales de la antropología cristiana, porque se cierra a los valores y significados que trascienden al dato inmanente y que permiten al hombre orientarse hacia el amor de Dios y del prójimo como a su última vocación. Esta cerrazón es irreconciliable con la visión cristiana que considera al hombre un ser creado a imagen de Dios, capaz de conocer y amar a su propio Creador, y al mismo tiempo dividido en sí mismo. En cambio, esas corrientes psicológicas parten de la idea pesimista según la cual el hombre no podría concebir otras aspiraciones que aquellas impuestas por sus impulsos o por condicionamientos sociales, o al contrario, de la idea exageradamente optimista según la cual el hombre tendría en sí y podría alcanzar por sí mismo su propia realización. Fin de cita. El hombre se orienta hacia Dios por medio de la virtud de la caridad, y cualquier antropología que haga imposible la vocación de la persona humana al amor de Dios y del prójimo es incompleta y deficiente. El hombre tiene, para decirlo con Pascal, tanto grandeza como miseria. La grandeza del hombre consiste en su carácter de imagen de Dios, su miseria en el estado de naturaleza caída. Hay dos líneas en las antropologías secularistas. Primero, la que enfatiza su grandeza, aunque desconectada de Dios, y en segundo lugar, la que enfatiza su miseria. Con facilidad podemos ubicar a importantes autores y escuelas de la psicología contemporánea en estas dos líneas, la del pesimismo y la del optimismo antropológico.
Chesterton decía que pesimismo y optimismo son eufemismos para referirse a los dos grandes pecados contra la virtud teologal de la esperanza, la desesperación y la presunción. Una visión antropológica integral no debe descuidar ni la grandeza ni la miseria del hombre. No es ni pesimista ni optimista, sino esperanzada. La psicología, entendida como ciencia empírica, no puede darnos por ella misma esa imagen completa del ser humano. Cuando intenta hacerlo autónomamente, cae en el reduccionismo. Por ello necesita recurrir a un conocimiento más profundo y sapiencial, que es el de la filosofía y de la teología. Para poder comprender de qué manera los conocimientos de la psicología empírica pueden abrirse a una razón metafísica y teológica, es necesario tener una concepción integrada y orgánica del saber. Según la Constitución Apostólica Excorde Ecclesiae, el documento de San Juan Pablo II, que se refiere a las universidades católicas, cito: en una universidad católica, la investigación abarca necesariamente a. la consecución de una integración del saber, b. el diálogo entre fe y razón, c. una preocupación ética y d. una perspectiva teológica. Fin de cita. No se trata de confundir objetos ni de extrapolar enunciados, sino de comprender que las verdades parciales convergen hacia la verdad primera. Aquí la teología juega un papel esencial a tal punto que San Juan Pablo II afirma que toda universidad católica debería tener una facultad o al menos una cátedra de teología. Esto es especialmente importante para la psicología. La metodología de investigación que se usa en esta ciencia no puede dar sino un conocimiento exterior y fragmentario del ser humano. De ninguna manera puede llevar a conocer al hombre interior en su profundidad y de manera completa. Lo dicho hasta aquí se aplica especialmente al conocimiento de la plenitud humana, que es abordada en psicología con los nombres de normalidad, salud y madurez. Me propongo por ello encarar aquí este tema tan central, especialmente para la práctica de la psicología, desde una perspectiva antropológica integral. Que la perspectiva meramente empírica es insuficiente en este tema, Gordon Allport, el padre de la psicología de la personalidad, lo expresaba con estas palabras, cito: para que podamos afirmar que una persona es mentalmente sana, normal y madura, debemos saber qué son la salud, la normalidad y la madurez. La psicología por sí sola no puede decírnoslo. Está implicado hasta cierto punto el juicio ético. Fin de cita. Salud, normalidad y madurez remiten a algún tipo de deber ser y en última instancia a la ética, dice Allport. A su vez, se puede agregar: los criterios éticos dependen de la concepción del ser humano que tengamos, porque el deber ser se apoya sobre el ser. Examinemos pues estos tres conceptos, salud, normalidad y madurez, comenzando por el de normalidad. Kurt Schneider, un gran teórico de la psiquiatría, también filósofo, discípulo de Scheler, es uno de los pocos que han abordado la cuestión sistemáticamente, tratando de definir lo que en aquel tiempo se llamaba personalidad psicopática, que corresponde en líneas generales a lo que hoy se llama trastorno de la personalidad. Dice Schneider que las personalidades psicopáticas son aquellas que a causa de su anormalidad sufren o hacen sufrir a la sociedad. Schneider sostiene que en esta definición el concepto clave es el de anormalidad y pretende por eso definirlo adecuadamente. Según este autor, habría dos maneras de definir los conceptos de normalidad y anormalidad: el criterio valorativo y el criterio estadístico. El criterio valorativo sería inasumible para la psiquiatría. En efecto, siendo esta una ciencia, debería prescindir de toda valoración y atenerse a los hechos. Por eso Schneider aboga por un concepto estadístico de normalidad. Normal sería lo que corresponde a la media estadística. Schneider llega a decir, cito: partiendo de esta normalidad media, es exactamente tan anormal el santo o el gran poeta como el criminal desalmado.
Los tres caen fuera del término medio de las personalidades. Fin de cita. Estas afirmaciones de Schneider se manifiestan problemáticas desde muchos puntos de vista. El primero tiene que ver con su propia definición de personalidad psicopática. Si esta es aquella que a causa de su anormalidad sufre o hace sufrir, de aquí se seguiría que tal sufrimiento derivaría de su anormalidad estadística, lo cual es como mínimo curioso. Él mismo reconoce, por otro lado, que a pesar de lo dicho, su propia concepción implica una valoración. Además de esto, se podría observar que, si bien una ciencia matematizada es ajena metodológicamente a los valores, es decir, al juicio sobre lo bueno y lo malo, como dice Santo Tomás, in mathematicis non est bonum, esto es más problemático para un saber práctico o incluso técnico. Tanto en la medicina como en la psicología clínica como en las otras ciencias de la salud, se trata de detectar algo que se considera como un mal y de sanarlo, es decir, de conducir a la persona a otro estado que se considera mejor. Esto no se puede hacer sin un juicio sobre lo bueno o lo malo, claro, en cada ámbito de que se trate. Si el santo o el gran poeta son anormales, ¿qué hay que hacer en la práctica? ¿Someter al santo a psicoterapia para que se parezca al hombre medio de las grandes ciudades? Tendríamos que intentar, por ejemplo, que una Teresa de Calcuta, cuyo modo de ser está muy lejos de la media de cualquier población, se compre una TV de plasma y use Netflix. Es evidente que aquí hay un problema que exige ir más allá de lo que la formalización estadística de los datos permite conocer. Otra cuestión es determinar qué es lo normal valorativamente. Para un gran teórico de los trastornos de la personalidad como Millon, lo normal implica tener rasgos adaptativos. Esta expresión, que es muy común en la práctica clínica, es más problemática de lo que parece. Supone una premisa antropológica tácita, venida del reduccionismo biologista, según la cual todas las capacidades de un viviente, también del hombre, no tendrían otro sentido que la adaptación al medio ambiente. Los límites de esta perspectiva se ponen de manifiesto cuando la exponemos a ejemplos límite. ¿Qué era lo adaptativo en la Alemania del Tercer Reich? ¿Adaptarse es siempre lo mejor para un ser humano? Como enseñaba Francisco Canals Vidals, en línea con Aristóteles y con el Aquinate, el hombre no obra solo desde la indigencia, sino también desde la plenitud. Cuando realizamos conductas dirigidas a conseguir alimento o protección, por ejemplo, obramos desde la indigencia o carencia. Pero cuando comunicamos una perfección que ya tenemos, obramos desde la plenitud. Un ejemplo de ello, adecuado a nuestro contexto académico, es el acto de enseñar. Aunque circunstancialmente el enseñar sea un acto que se pueda conectar con la búsqueda de satisfacer una necesidad, en sí mismo el acto de enseñar es un acto que consiste no en adaptarse, ni en equilibrarse, ni en satisfacer cualquier otra necesidad, sino en comunicar el saber tenido, que es una perfección. Y esa perfección es un gran bien, un bien común, el bien común de cualquier comunidad académica. La vida académica no se centra ni en el alumno ni en el profesor, sino en la verdad, que da sentido a la actividad académica de ambos. Para eso se reúnen. Por eso, al comunicarla, quien la tiene no la pierde, y al recibirla uno no le quita nada de lo que recibe el otro, a diferencia de lo que sucede cuando se reparte un bien material que viene a saciar una indigencia, como un pastel, por ejemplo. Por eso, de por sí, la cantidad de sujetos que podrían participar de ese bien es infinito. En consecuencia, aunque en determinadas circunstancias se cobre por enseñar, en nuestra circunstancia, eso que se cobra no es estrictamente un salario, sino honorarios. Los honorarios son una retribución simbólica por un servicio que de por sí es impagable materialmente. Dicho de otra manera y volviendo a nuestro tema, aunque a un cierto nivel lo normal pueda tener que ver con la adaptación, la normalidad completa tiene que ver con la plenitud, especialmente cuando este concepto tiende a acercarse al de madurez. Pasemos al concepto de salud. Este concepto es fundamental para la medicina y para las otras ciencias de la salud, entre ellas también la psicología clínica. Para los clásicos,
la salud es una disposición del organismo que lo hace apto para vivir y para ejercer las operaciones vitales. Aunque esta manera de entender las cosas se tiene también hoy, sobre todo a nivel popular, hay autores que elevan el concepto de salud a un nivel distinto. Por ejemplo, el célebre psicoanalista y pediatra Donald Winnicott, en un libro que lleva el sugerente título de La naturaleza humana, dice que sanos son aquellos que, cito, se hallan más próximos a ser aquello para lo cual vinieron dotados al mundo. Fin de cita. Esta definición acerca claramente el concepto de salud al de madurez o de perfección humana integral. Algo semejante sucede con la definición de salud de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1946, que es la más difundida. Cito, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Fin de cita. Es claro que una comprensión integral de la salud debe incluir las consideraciones psicológicas y sociales. Sin embargo, hay que distinguir. Y nos podemos preguntar, ¿son el bienestar psicológico y social aspectos de un concepto unívoco de salud? ¿O más bien la salud se predica de estas tres formas de bienestar de manera análoga? Y según qué tipo de analogía, se preguntarán los filósofos también. El hombre es una unidad y todo está relacionado, pero no todo es lo mismo. Aunque el bienestar en cada uno de estos tres ámbitos sea importantísimo para el bien integral del hombre, incluirlos a los tres en un concepto unívoco de salud tiene sus peligros. Pongamos un caso patente. Una persona recta que vive en un régimen tiránico está en una situación que no es de bienestar social. Se sigue que tiene un problema de salud. Tenemos que tener presente siempre el peligro de la persecución política encubierta de política sanitaria. Es muy significativo que la definición de salud de la OMS se parezca sorprendentemente a otra definición clásica, que es la definición de felicidad de Boecio, filósofo del siglo V-VI. La definición de felicidad de Boecio es esta: el estado perfecto por la reunión de todos los bienes. Comparemos ambas definiciones. Es patente que el estado perfecto de Boecio es parangonable al estado de completo bienestar de la definición de la OMS. Ese estado implica, según la OMS, el completo bienestar físico, mental y social. A su vez, la reunión de todos los bienes de la que habla Boecio incluye los que Santo Tomás llama los tres bienes del hombre: bienes exteriores, bienes del cuerpo, bienes del alma. Estos tres bienes pueden respectivamente relacionarse con el bienestar social, físico y mental. ¿Qué se sigue de esto? Bueno, que cuando estas definiciones holísticas de salud incluyen todos estos aspectos, más allá de las palabras utilizadas, la cosa misma que se está definiendo es lo que clásicamente se ha llamado felicidad, es decir, la beatitud de los latinos y la eudaimonía de Aristóteles. De hecho, es muy sugerente que en los últimos 20 años aproximadamente, especialmente en el campo de la hoy llamada psicología positiva, se haya recuperado la palabra y el concepto aristotélico de eudaimonía para referirse al estado de completo desarrollo, el estado de completo desarrollo mental, asociándolo también a términos emparentados como well-being, happiness y flourishing. Pasemos finalmente, y para ir acabando, a el concepto de madurez. Vayamos al Diccionario de la Real Academia Española, que tiene muchas acepciones. Nos vamos a centrar solamente en dos de ellas. La primera es esta, de maduro. La palabra no es madurez, sino maduro, porque la palabra madurez remite a maduro, claro. Entonces, ¿qué es maduro? Primero, dicho de persona o cosa que ha alcanzado un estado de desarrollo adecuado para su realización, utilización o funcionamiento. Y la segunda acepción es dicho de persona que tiene la prudencia y sensatez propias de la persona adulta. Analicemos estas dos acepciones. Cuando hablamos sobre una persona, se dice que alguien es maduro cuando se ha desarrollado hasta el punto de su realización. Este concepto de realización nos recuerda
la autorrealización de la psicología humanista y también aquel estar próximo a ser aquello para lo cual se vino dotado al mundo, con el que Winnicott definía la salud. También la realización de las propias potencialidades, hablando en términos aristotélicos. De hecho, lo que llamamos en español autorrealización se dice en inglés, en los tratados de psicología, self-actualization, actualización de sí mismo. Se refiere a un estado de actualidad que se contrapone a la potencialidad de la inmadurez. La segunda acepción es igualmente interesante. Quiero llamar la atención primeramente sobre la expresión persona adulta que aparece en esa definición. Madura es la persona adulta. La palabra adulto procede del latín adultus, que es el participio perfecto pasivo del verbo adulesco, que significa crecer. Adultus es, por lo tanto, el que ha crecido. Diferente del adultus es el adolescens. Adolescens, de donde viene adolescente, claro, es el participio presente del mismo verbo adolesco y significa el que está creciendo y no, como se dice a veces, alguien que adolece. Eso es otro verbo. Adulto o maduro es, por lo tanto, el que ha llegado al término de su desarrollo. Está por eso también relacionado con el concepto de perfección. Por lo tanto, la adolescencia no es una anomalía, aunque a veces lo parezca, sino un estado de movimiento, de crecimiento hacia la madurez, y por eso hay movimientos también, de ciertos temblores. Entonces, un adolescente de 40 años no es un adolescente. El que tiene síndrome de Peter Pan no es adolescente, es una persona mental y moralmente atrofiada. El adulto es el punto de referencia necesario del adolescente, en cuanto la adultez es el término de ese movimiento de crecimiento. Como nada pasa de la potencia al acto, sino por algo que esté en acto, la presencia formativa del adulto es de total necesidad para el adolescente y en general para el menor en crecimiento. En segundo lugar, en esta acepción de la palabra madurez aparece la idea de que la persona madura tiene prudencia y sensatez. Si entendemos estas palabras en su sentido clásico, según el cual significan virtudes, nos encontramos con una relación del concepto de madurez con el concepto de virtud. Esta relación entre madurez y virtud no ha pasado desapercibida a la psicología reciente. De hecho, es la intuición central de la propuesta de Martin Seligman de desarrollar una psicología positiva, que es básicamente una psicología de las virtudes. La palabra virtud viene del término latino virtus, cuya raíz es vis, que significa fuerza. Las virtudes son concebidas por los clásicos como fuerzas o excelencias del carácter que hacen que éste se ordene a la operación perfecta, es decir, a la realización del máximo potencial, una realización que pasa a formar parte del propio modo de ser, de la personalidad, y que por lo tanto tiene estabilidad, porque es un estado, no una mera situación pasajera. Las virtudes abarcan todas las áreas de la operación humana, porque para cada una de ellas hay una virtud que la regula. La prudencia regula el pensamiento práctico, la justicia, la relación de igualdad con los demás, la fortaleza, la persistencia en la obra buena a pesar del temor y las dificultades, la templanza, la moderación del deseo. Estas 4 virtudes llamadas cardinales en realidad sintetizan muchas otras que menciono en mi escrito, pero que aquí no voy a desarrollar. Todas ellas, sin embargo, dependen, y aquí paso a la parte final de mi lección, todas ellas dependen radicalmente del amor. Si nos moderamos, si luchamos, si regulamos nuestros afectos y conductas, es por algo que merece la pena. Porque nadie se priva de cosas porque sí, algo que merece la pena. Y eso que merece la pena es lo que amamos. Con mucha razón, Santo Tomás decía que el amor es la causa por la que hacemos todo lo que hacemos. Y San Agustín reduce todas las virtudes de alguna manera al amor de caridad. Por eso también Santo Tomás, como autor cristiano y discípulo de San Agustín,
pone a la caridad como la más perfecta de las virtudes, incluso más que la fe y la esperanza, siguiendo en esto a San Pablo. Caritas, de donde viene caridad, es una palabra que en latín se utiliza para designar un amor de mucho precio, que es especialmente el que se tiene hacia los amigos. En el cristianismo pasa a designar la virtud por la que se ama a Dios con un amor de amistad superlativo y al prójimo como a uno mismo. El amor como movimiento afectivo explica tanto el orden como el desorden de la vida personal. No basta con amar, hay que amar bien, hay que aprender a amar. Nadie es maduro si, primero que nada, no puede amar a otro como a sí mismo, es decir, con amor de amistad. Por la amistad se quiere al otro no para uno mismo, sino para que sea él mismo. El célebre filósofo tomista alemán Josef Pieper decía que el amor es una especie de afirmación afectiva del ser del otro. Es como decirle de alguna manera al otro, qué bueno es que existas. Esto nos lleva a otro aspecto de la madurez vinculado con la plenitud interior y con el amor, la generatividad. El psicoanalista Erich Fromm se refería a la personalidad madura con la expresión orientación productiva de la personalidad. Habla así por sus raíces neomarxistas que le hacen ver la actualización del ser humano desde la categoría de producción. En mi opinión es más adecuado hablar de fecundidad, fertilidad, generatividad. Así como un organismo vivo es maduro en la medida en que es capaz de engendrar a otro ser vivo semejante, también se da esto en el orden de la vida personal. Una personalidad madura se caracteriza por comunicar vida, una vida que radica en la plenitud de la interioridad. Una persona humana puede engendrar biológicamente, pero está llamada también a una plenitud que le permita engendrar espiritualmente. Por eso Santo Tomás dice que el fin del matrimonio no es solo la generación de la prole, sino, cito, su conducción y promoción al estado perfecto del hombre en cuanto es hombre, que es el estado de virtud. Finalmente, y por lo mismo, y acabando ahora de verdad, el amor maduro implica la autodonación. Esta autodonación no es otra cosa que un cierto olvido de sí para entregarse a la persona amada. Por eso Santo Tomás, siguiendo a Dionisio Areopagita, decía que el amor produce éxtasis, salida de sí. Y también Frankl explicaba, influido en esto por su maestro Alfred Adler, que muchos trastornos neuróticos dependen de la hiperreflexión, es decir, de un egocentrismo que impide a la persona trascenderse a sí misma. Santo Tomás explica que la salida de sí mismo se da en toda verdadera amistad de alguna manera, aunque incompletamente, de modo incompleto, porque ningún ser humano se ordena a otro ser humano según todo lo que hay en sí. El amor de amistad humano está regulado por el amor a sí mismo, que es como su medida. Solo hacia Dios, que es su causa radical y fin último, el hombre se ordena según todo lo que hay en sí. Eso es el núcleo del amor de caridad, que incluye y ordena todos los amores y todas las virtudes, llevando la madurez más allá de lo que ninguna ciencia humana puede prever ni calcular. Toda ciencia trascendiendo, como dice San Juan de la Cruz. Muchas gracias.